Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que tiene que ver con el derecho tributario, la importancia que tiene dentro de nuestro trabajo contable. Lo tributario y lo contable van de la mano. La parte fiscal es un elemento fundamental a la hora de la relación directa que tenemos con el gobierno en la parte de la imposición, de la carga impositiva. Sin embargo, dentro de este desarrollo que estamos haciendo de la hermenéutica, entender la concepción del derecho, cuáles son sus elementos y, por supuesto, cuáles son sus características, nos va a permitir desarrollar este camino mucho mejor, entendiendo que en elementos previos que ya habíamos desarrollado, la hermenéutica, si bien se basa en la correcta interpretación de una norma o de un texto, también lo que pretende es, de alguna manera, decir qué no abarca o cuál no es su función. Entonces, dentro del derecho tributario, pues encontramos que en primera instancia vamos a ver que este derecho tributario es parte de un derecho administrativo. Entonces, al ser parte del derecho administrativo, pues lo que va a hacer es exponer esas normas relativas a la imposición, a la recaudación de tributos, y esa palabra particular de tributos la vamos a desarrollar más adelante, y en consecuencia analiza esas relaciones entre los entes públicos, que son los que gestionan esos tributos, y los ciudadanos, pues que están como parte activa de esa situación. Ahora bien, dentro de nuestro mm, andar por los temas del derecho, nos vamos a encontrar con que tenemos un derecho de carácter interno y un derecho de carácter internacional. Arranquemos por el lado internacional y pues como, digamos, todos los estados pues deben manejar una parte pública y una parte privada. Entonces, dentro del derecho internacional vamos a encontrar un derecho público y un derecho privado. Nos vamos a centrar en eso porque pues estamos hablando de hermenéutica particularmente dentro del derecho tributario. Sin embargo, dentro de nuestro derecho interno, dentro de la connotación privada, vamos a encontrar el derecho civil, el derecho comercial y el derecho laboral. Entonces acá, este derecho lo que hace es, de alguna manera, regular esas relaciones que se tienen directamente en el sector privado. Relaciones que pueden ser de carácter laboral, de carácter comercial y de carácter civil. Entonces, dentro de ese derecho interno privado, pues vamos a encontrar manejo a nivel de contratación, a nivel de relaciones comerciales, a nivel de relaciones laborales. Y de otra parte, dentro del derecho público, ¿qué vamos a encontrar? Pues un derecho constitucional, está de primeras porque pues la Constitución es la norma de normas, un derecho procesal, un derecho penal y un derecho de carácter administrativo. Este último, que es realmente el que nos interesa, no significa que los otros no, pero para efectos de la materia, este último administrativo, porque de aquí se desprende el que particularmente necesitamos nosotros, que es este derecho tributario. Y dentro de este derecho tributario vamos a analizar muchos conceptos. Derecho tributario a nivel de tributos, ¿cierto? Que
que se clasifican en tres: impuestos, tasas, contribuciones. A nivel de los elementos, ¿elementos de qué? De estos tributos. Y a nivel de esa recaudación. Obviamente, como toda norma, pues dentro del derecho tributario, que pues no será tema de esta, lo vamos a tocar un poquito, pero no va a ser tema de esta sesión, sino de la próxima, pues existen unos principios orientadores. Entonces, esos principios, como toda ley tiene, toda ley que se desarrolle, utiliza principios orientadores. Hoy vamos a tocar a algunos, ¿cierto? Y esos principios ayudan a entender el sentido. ¿A qué voy con esto? Cuando yo tengo dificultades en entender una norma, sea la que sea, pues que pues tenemos acá el ejemplo, pero puede ser cualquier norma. Cuando yo tengo dificultades para entender, hay una norma que de lo contable me gusta mucho, desde lo legal también está, y es la prudencia. Entonces, la prudencia es determinar el menor efecto, ¿cierto? El menor daño. Entonces, por ejemplo, si es en lo contable es, ok, tome la opción que le subestime menos los pasivos o le sobreestime menos los activos, en fin. Y obviamente cuando estoy acá, desde la parte del derecho tributario o desde la parte de cualquiera de estos derechos, pues se debe analizar en contexto. ¿Cuáles son esos principios? Cuando se creó esa norma, ¿con qué finalidad se hizo? Entonces, hasta acá, ese derecho, ¿cierto? Se enmarca dentro de lo interno, dentro del ámbito público, dentro del derecho administrativo, ese derecho de carácter tributario. Y dentro del derecho tributario, como afirmamos hace un momento, pues ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unas normas y principios relativas a la imposición, ¿cierto? La imposición es esa generación de la obligación de los tributos y por supuesto, pues si hay una imposición de esos tributos, pues debe, por supuesto, existir una recaudación entre todos los entes públicos y, por supuesto, los ciudadanos. Conclusiones que podemos sacar del derecho administrativo. Primera, perdón, del derecho tributario. Primera, que como lo dijimos hace un momento, hace parte del derecho administrativo. Segunda, que tiene unos principios que vamos a ver más adelante y que en videos o en sesiones previas de otras materias nosotros ya los debimos conocer. Por ejemplo, cuando hablamos de procedimiento y planeación tributaria, por ejemplo, allá miramos los principios orientadores. Si hablábamos del impuesto de renta, pues también hablamos un poquito de no solamente los elementos, sino esos principios orientadores y, por supuesto, esas normas dentro del derecho tributario. Y se ocupa de los tributos que, como lo manifesté, a nivel de impuestos, contribuciones y tasas, facultando que esas relaciones desde lo impositivo entre el Estado y particulares. Y por último, sobre el final de la sesión, vamos a hablar de ese derecho tributario de carácter material y de carácter formal. Entonces, digamos que hasta acá este pequeño mapa conceptual nos entregaban los elementos más relevantes del derecho tributario, que es el que nos congrega hoy. Vamos a mirar tres afirmaciones que considero importantes a la hora de hablar de derecho tributario. La primera es que este derecho tributario de alguna manera se ocupa, de hecho lo voy a resaltar, se ocupa del principal ingreso del Estado moderno. El principal ingreso del Estado moderno son los tributos. Ese es el principal ingreso. Más adelante, cuando avancemos, vamos a ver cuáles son las fuentes de ingresos de un Estado y que hay unos ingresos corrientes, hay unos ingresos no corrientes, pero la principal conclusión es que
La principal fuente de ingreso de un Estado son los tributos. Entonces el derecho tributario debe regular esa situación. Y teniendo en cuenta que la principal fuente de recursos, pues algunos expertos dicen, ok, mire que dentro de esa situación se le debe reconocer cierto, cierta autonomía a ese derecho tributario, cierta independencia, por eso se le da el carácter de derecho tributario, pues a pesar de que acabamos de decir que se deriva, aquí lo colocábamos, del derecho administrativo, mírenlo acá, se deriva del derecho administrativo, pero con esa connotación también se habla de un derecho tributario y se le otorga una independencia y una autonomía. Ahora, desde la parte lógica, pues el derecho está compuesto por normas que regulan la conducta humana. Hasta ahí, digamos, no hay ningún inconveniente. Y de hecho, las normas o relaciones que se generan. Pero hay que hacer una precisión y es que esas normas están inspiradas en principios y esos principios trascienden lo normativo. Esos principios lo que buscan es darle armonía a las distintas partes del derecho positivo. Y como les decía hace un rato, esos principios son una guía al momento de que de interpretar textos legales, porque el texto legal debe ir en armonía con esos principios. Y a manera de colocar un ejemplo, por como comparación, cuando escucha uno, por ejemplo, personas hablando de la ley 100 del 93, tómese un momento para pensar que es la ley 100 del 93, que de hecho algunas personas hablan mucho de su contenido, mas no la identifican. Pues la ley 100 del año 93, ya les di unos segunditos para pensar, habla del sistema general, ¿sí?, de seguridad social en Colombia. Sistema general que abarca tres grandes componentes: un sistema general de seguridad social en salud, un sistema general de seguridad social en pensiones y un sistema general de seguridad social en riesgos laborales. Tres componentes de los cuales muchos ciudadanos, muchísimos, emiten toda clase de opiniones y conceptos. Sin embargo, más allá de defender esa ley, porque pues no asiste en este momento o no es pertinente, sí hay un punto que quiero resaltar que, digamos, concatena con la situación que estamos hablando acá cuando se habla de la interpretación de los textos acorde a los principios, y es que, por ejemplo, en esa ley existen esos principios, y uno de los principios es la equidad. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de ese principio de la equidad en la ley 100 del 93, dice que los aportes a todos los sistemas, los aportes, se deben hacer teniendo en cuenta la capacidad de pago del afiliado. Entonces, principio de equidad, los aportes se hacen teniendo en cuenta la capacidad de pago del empleado. Quiere decir que si usted gana más, pues el aporte será más. Si usted gana menos, pues el aporte será el mínimo, ¿cierto? No el salario mínimo, sino el mínimo permitido con la ley. Y obviamente comparados con este siempre será proporcional. Sin embargo, se encuentra a veces uno personas que desde lo salud dice, no, es que la salud es mala, entonces considero justo pagar menos. Pero resulta que, por ejemplo, en esos temas de salud, ese sistema funciona como una gran bolsa que recoge los aportes de todo el mundo. Y de hecho, cuando usted habla de los beneficios, que ese es otro de los principios orientadores,
Cuando habla de los beneficios, aquí coloco los beneficios, no se dan teniendo en cuenta cuánto usted aportó, sino se dan teniendo en cuenta su derecho a la salud. Entonces, como no me miden mis servicios, ¿cierto? Partiendo de mi aporte, sino de mi derecho. Entonces, ¿cómo hago para saber? Porque es una sola bolsa la que recoge absolutamente todos esos aportes. Ah, ok. Y de hecho, el que yo me enferme más no significa que tenga que más derecho de ir al médico, o no. O el que aporte menos me da menos derechos, no. De hecho, ese no es un principio orientador, por eso se habla de equidad. Esa es la norma, entonces no podría la ley sin decir hablar del principio de equidad y luego decir, no, todo el mundo aporta igual, porque no habría equidad dentro de qué. Primero, dentro de la parte para alimentar ese sistema y segundo, pues si eso fuera así, entonces usted tendría el beneficio de la salud teniendo en cuenta su nivel de aporte y eso creo que todos nos hemos dado cuenta que no es así. Que ya que el sistema sea bueno, sea malo, los diferentes escándalos que han pasado, por supuesto, no voy a entrar a profundizar en eso porque algunas personas serán hasta expertas en ese tema, pero lo que voy es que la ley debe ser acorde a esos principios. Entonces, cuando estamos acá dentro de nuestro tema de hermenéutica y nos hablan que a la hora de, al momento de interpretar los textos legales, es pertinente tener en cuenta los principios, a eso es lo que está, con ese pequeño ejemplo que estoy dando, a eso es lo que hace referencia. Entonces, entendiendo y comprendiendo esos principios del conjunto normativo, pues llegamos al artículo 338 de nuestra Constitución Política. Y ese artículo 338, de alguna manera, lo dice quiénes, ¿cierto? Son las entidades competentes para generar obligaciones tributarias. Primero, se habla en tiempos de paz. Entonces, si, por ejemplo, si fuera en tiempos de guerra, pues la guerra debe tener una declaración como tal y se debe generar esa excepción dentro del Estado. Mientras no, eso no suceda, pues solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos distritales o municipales son los únicos habilitados a imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Y obviamente acá pues hay que recoger conceptos que a estas alturas ya debemos manejar, como la territorialidad de los impuestos. Esa territorialidad. Congreso se generará impuestos de carácter nacional, las asambleas, ¿cierto? Impuestos de carácter territorial departamental, al igual que los consejos territorial municipal. Ahora bien, el Congreso emite leyes, las asambleas emiten ordenanzas y los consejos municipales emiten acuerdos. Otra de las reflexiones que debemos tener en cuenta, ¿no? Muchas veces, no, es que yo no he escuchado una ley que hable de ese impuesto. Sí, hombre, pero es que estamos hablando de un impuesto territorial generado por una asamblea departamental. Entonces, no busque la ley, busque la ordenanza. Y si es el caso de los municipios, vos busque los acuerdos municipales. Y obviamente, dentro de esa ley, dentro de esa ordenanza, dentro de ese acuerdo, aquí vamos recordando algunos aspectos que ya deberíamos manejar. Sin embargo, más adelante haremos un pequeño recorderis. Así como estas entidades generan esas contribuciones fiscales o parafiscales, debe determinar claramente primero quiénes son los sujetos activos, los sujetos pasivos, cuáles son los hechos generadores, las bases gravables y por supuesto las tarifas de esos impuestos. Y obviamente acá, pues hay que decirlo, no basta con decir que se creó la ley, la ordenanza o el acuerdo. También es pertinente generar estos elementos dentro de esa
obligación sea de carácter tributaria o carácter parafiscal. Hablar de un sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Obviamente el sujeto activo es el Estado, pero ¿en cabeza de quién? Particularmente como representante del Estado. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos de esas obligaciones? ¿Cuáles son los hechos generadores de esas obligaciones? Por supuesto, la base gravable a partir de cuánto se va a calcular ese impuesto, y una vez tenemos esa base, a partir de cuánto se va a calcular ese impuesto, pues pasamos al otro aspecto que es calcular la tarifa, ese porcentaje que le vamos a aplicar a esa obligación. Entonces, en este momento, pues recordamos varios aspectos de nuestras clases previas tributarias. Ahora, esas leyes, ordenanzas y acuerdos, pues pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes. Miren que acá ya no me están hablando, ¿cierto? No me están hablando solamente del impuesto, me están hablando de un segundo componente que son ¿qué? Las tasas, y de un tercero que son las contribuciones. Y esas tasas y contribuciones como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que le proporcionen. Ahora, hay que tener en cuenta el sistema y el método para definir esos costos y beneficios. ¿A manera de qué? De calcular cuál va a ser el reparto. ¿El reparto entre quiénes? Entre la comunidad. Porque miren que aquí no estamos hablando de impuestos, repito, estamos hablando de qué, de contribuciones, y estamos hablando de contribuyentes, en donde lo que vamos a entregar es una serie de beneficios, que ahí uno ya empieza a mirar esa gran diferencia entre impuesto, tasa y contribución. La principal, el impuesto, entra directamente a las arcas del Estado. Tal vez no pasa lo mismo con las contribuciones. Y dentro de esos principios, hay uno que me parece fundamental, y es el principio lo voy a colocar acá, una I grande, el principio de la irretroactividad. Quiere decir que cuando una ley inicia su vigencia, afecta todas las actuaciones que se den hacia adelante. Ahí sí las afecta. Pero hacia atrás no hay nada que hacer. Hacia atrás no se puede aplicar. Entonces, miren que acá también habla de que esas leyes, ordenanzas o acuerdos no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Entonces, miren que este principio de reactividad y retroactividad, de hecho, no lo coloqué, y quería que conocieran esta apreciación que se hace sobre la aplicación del impuesto, y eso va de la mano y es totalmente congruente con ¿qué? Con ese principio de retroactividad, devolviéndonos acá un poquito. Estas normas están inspiradas en principios, ¿cierto? Que es una guía al momento de interpretar los textos legales. Entonces, puede que previamente, ya vamos a ver una lista de principios, cuando la ley tributaria se cree y haga una relación de esos principios, probablemente y con seguridad le va a hablar de esos principios de irretroactividad. Y acto seguido le va a decir cómo es la aplicación de ese principio de retroactividad. En eso consiste la hermenéutica, no es otra cosa. Si me dicen, mire, existe dentro de la norma tributaria un principio que es la irretroactividad, ¿lo entiende? Ah, sí, claro, ok.
Cuénteme, cuénteme, ¿en qué consiste? Pues consiste que los beneficios, obligaciones que se deriven de esa ley solamente pueden aplicarse desde el periodo en que se creyó esa ley, ordenanza o decreto hacia adelante. No se puede hacia atrás, su aplicación. Entonces, dentro de esa hermenéutica, usted podía de alguna manera entenderlo y fabuloso. Pero si no lo entendió, entonces se lo acaban de explicar de esta manera, desde el momento de la vigencia de la ley hacia adelante. Esta es la manera que se lo acaban de entender. Pero si no lo entiende, dentro de esa misma hermenéutica le dice, o sea que defina lo contrario, o sea que hacia atrás no se puede aplicar esa norma, ordenanza u acuerdo. Y de esa manera pues nos vamos poniendo en sintonía con lo que significa la hermenéutica. Hoy a manera de presentación vamos a hablar de algunos principios del derecho tributario, pero esto hará parte de la siguiente sesión. Yo le decía que no importa si estamos hablando de una ley, de una ordenanza o si estamos hablando de un acuerdo, uno, dos, tres, todos, absolutamente todos deben estar enmarcados dentro de unos principios orientadores de esa ley. Y principios hay bastantes. Por ejemplo, el principio de buena fe, ¿cierto? Creer en la inocencia. Estamos en un país donde usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, el principio de buena fe es creer en la buena fe de las personas y las entidades. Miren que hace un momento hablábamos de este principio de irretroactividad. Los impuestos, perdón, las actuaciones que se deriven después de la entrada en vigencia de una ley, ordenanza de acuerdo aplican hacia adelante, fabuloso, pero hacia atrás no. El principio de economía, ¿cierto? Y ese principio de economía no es ahorrar, sino que es mejor para el Estado. ¿Mm? El principio de la proporcionalidad, uno muy importante, el de la igualdad, y otro que de la parte tributaria lo vemos mucho y es el principio de progresividad. Hoy no quiero entrar, digamos, a profundizar en cada uno de estos, pero la idea particularmente es una y es, hombre, tenga en cuenta lo siguiente, estas leyes, ordenanzas o decretos pues tienen una secuencia lógica. Primero, tiene que decir esos principios hacia dónde va, qué es lo que busca esa ley con esos principios. Y una vez tenga claros esos principios, ahí sí vendrá el desarrollo de esos conceptos. Y ese desarrollo, como lo mostramos, por ejemplo, hace un momento con el ejemplo, pues deben estar de la mano con esos principios. Si no, pues no hay nada que hacer. En ese desarrollo, ¿qué va? Pues la imposición, la parte impositiva, que es cuando se crea, se genera esa obligación tributaria. Y de otra parte, pues tenemos cómo hacer esa recaudación. Cómo hacer esa recaudación. Entonces, bastantes aspectos muy interesantes y muy importantes a la hora de hablar de principios del derecho tributario. Particularmente porque desde la interpretación, entender el derecho tributario va de la mano, es el complemento del trabajo y el desarrollo de lo tributario, valga la redundancia, bien sea para una persona natural o para una persona jurídica. Si usted está desarrollando, particularmente, por ejemplo, ahorita en tiempos de renta, acabamos de salir de las rentas de jurídicas, las rentas de las personas naturales, pues hombre, no basta solamente con decir lo que me diga la DIAN, los requisitos para declarar renta o no. Bueno, eso va más allá. Y de hecho no tiene ni ciencia, discúlpeme la palabra,
No tienen ni ciencia mirar los requisitos de los ingresos, de las compras con tarjeta, del movimiento en las cuentas de ahorro, del patrimonio, ¿sí? Pues usted mira los requisitos. Sin embargo, por ejemplo, a manera de ejemplo, dentro del derecho tributario, cuando usted va a fijar, por ejemplo, el patrimonio, ¿sí? Dentro del patrimonio, pues si usted solamente se enfrasca en eso, por ejemplo, usted, cuánto vale su casa, cuánto vale su carro, y esa sumatoria, ¿cierto? Esa sumatoria le va a dar un valor determinado. Sin embargo, ¿m? Si usted leyó cuánto tenía, pero no aplicó esa hermenéutica, esa interpretación y no fue más a fondo, por ejemplo, no se dio por enterado que la casa, cuando es de habitación, o sea, donde usted vive, pues obviamente tiene una cantidad de VTs que no se deben incluir, por ejemplo. Y si lo mira desde el otro lado, por ejemplo, cuando habla de los ingresos y usted pues lo quiere hacer solito, fabuloso, respetable, pero también aquí entre los ingresos lo que, por ejemplo, aparece como ingreso en su certificación, ese ingreso, pues todo ese ingreso que aparece como bruto, o sea, todo lo que gané, pues también tiene uno algo que se conoce como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿cierto? Entonces, eso que a usted le descontaron por salud, eso que le descontaron por pensión, a pesar de ser un ingreso, es un ingreso no constitutivo de renta, porque usted lo destinó hacia otra situación totalmente diferente. Esa en sí es la esencia de la interpretación de la norma y de hecho es una parte muy bonita, particularmente a mí me gusta mucho, de la parte tributaria. Entender la esencia, entender la forma, entender que, claro, está ligado. De hecho, es una especialización como tal, la especialización en derecho tributario. Y eso nos obliga, como en todos los aspectos, y lo he dicho también desde la parte, por ejemplo, contable, a entender la esencia. Cuando usted entiende la esencia, cuando usted entiende la razón de ser de las diferentes situaciones, pues las va a asimilar de mejor manera. Resulta que cuando uno observa la literatura y los contenidos de las leyes, ordenanzas o acuerdos, se hace mucha referencia a los tributos, pero resulta que dentro de esos tributos, primero, ¿qué son los tributos? Pues los tributos son ingresos públicos. ¿En forma de qué? En forma de obligaciones pecuniarias. ¿Qué significa pecuniarias? En dinero. Y esas obligaciones tributarias son impuestas de manera unilateral. ¿Quién impone eso? Pues el Estado a nivel de su Congreso, a nivel de sus asambleas departamentales, a través de sus consejos distritales o municipales y en tiempos de guerra a través del presidente. Y esas obligaciones pues exigen a particulares. Así que hablamos de acá, cuando hablamos de esta definición de tributos, pues es la misma definición de impuesto, ¿m? Aunque aplica más a la definición de tributo, y recoge los elementos, como cuáles, algunos, ¿cierto? Cuando habla de manera unilateral por el Estado, sujeto activo, exigía a los particulares, sujeto pasivo. Obligaciones pecuniarias, ya estamos del pago, hablando del pago. Sin embargo, a partir de esa definición, es pertinente hablar de lo siguiente, que dentro de los tributos vamos a encontrar tres tipos. Uno, que son los impuestos, otro, que son las contribuciones, y por último, otro, que son las tasas. Entonces, cada uno de ellos con una connotación diferente, ¿m? Pero que a la hora pues, de hacer lo que les decía, esa lectura desde el punto de vista legal, siempre se hace mucha referencia a los tributos,
pero nos vamos a encontrar con esos tres casos: tributos como impuestos, tributos como contribuciones y tributos como tasas, y obviamente pues tenemos que explicar esas diferencias. Entonces las encontramos acá y empecemos a identificar qué es cada uno para saber, como dijo la reina, del mismo modo en el sentido contrario, qué no es. Entonces, como primera medida, hablemos del impuesto. Entonces, el impuesto tiene una justificación: cubrir el valor del funcionamiento de la actividad del Estado. O sea, el impuesto como fuente de ¿qué? De ingreso. Ahora, el impuesto, al tener un carácter general, pues su beneficio va a ser ¿qué? General. Y no necesariamente a la persona, al sujeto pasivo, a la persona que contribuye. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo declaro renta, por ejemplo, yo declaro renta, pues no voy a recibir una contraprestación directa por esa declaración de renta. Al contrario, eso irá al presupuesto del gobierno y pues de ahí no será tangible ver en qué se utilizó, porque hace parte de un gran fondo para cubrir que ese funcionamiento, como lo menciona acá la presentación, ese funcionamiento de la actividad del Estado. Entonces, específicamente, no va a beneficiar a quien contribuye. Ese es un impuesto. Acto seguido viene la tasa. Entonces, esa tasa, aquí el Estado, ¿cierto? Ya no habla del sujeto pasivo, sino habla de quién, de quien utiliza el servicio público. Entonces, usted utiliza un servicio público. Si usted utiliza un servicio público, aquí le voy a colocar un servicio público, si usted paga por ese servicio público y paga una tasa, pues usted va a recibir ese servicio público. Entonces, aquí el beneficio sí es directamente personal. Miren que en el impuesto, no. Les repito, el Estado. Si usted usa un servicio público, pues cuando paga ese servicio público con una tasa, pues obviamente el beneficio lo va a recibir directamente. Entonces, miren que a pesar de ser tributos, ya encontramos dos diferencias, tanto de forma como de fondo. Un impuesto, que su pago no involucra un beneficio directamente personal sobre la persona o sobre el contribuyente. Otro que la tasa, en donde sí. Y por último, tenemos las contribuciones. Y dentro de las contribuciones como tal, pues ya tienen digamos, unas condiciones un poco más puntuales. La primera, pues la contribución se le exige a quien es beneficiario de una determinada actividad estatal. Y dos, esas contribuciones pueden ser fiscales o parafiscales. Entonces acá, si lo quieren ver, miren que en el primero, en el Estado, usted paga, pero eso no le garantiza que como contribuyente reciba un beneficio específico. El beneficio es en general contribuir al funcionamiento del Estado. En la tasa, sí, si usted cancela un servicio público, pues recibe ese beneficio directamente a través de esas tasas. Y el último, en esa contribución, pues acá sí es si usted es beneficiario, pero de una actividad estatal. Y esas contribuciones pueden ser a nivel fiscal o a nivel parafiscal. Por ejemplo, a nivel parafiscal, los aportes que se hacen a SENA, ¿cierto? Caja de Compensación Familiar, ICBF, por ejemplo, a nivel parafiscal.
Entonces usted hace un aporte a la caja de compensación. En la caja de compensación probablemente usted o sus empleados reciban una contribución. Entonces miren que hasta acá ya hemos visto esa clasificación de los tributos y también esa manera de clasificarlos en impuesto, tasa o contribución. De hecho, no pierdan de vista esto porque la actividad de hoy, que aunque es muy básica, en ella se necesita tener claro este concepto. Ahora, ¿cómo afrontamos el tributo? ¿Cierto? ¿Cómo afrontamos el tributo? Cuando nosotros hablamos de afrontar el tributo, ese afrontar el tributo tiene dos momentos. Entonces, acá, primer momento. El primer momento es cuando se genera la obligación. Perdón que la tilde quedó donde no era. Horror. Ahora sí. Cuando se genera la obligación. Y un segundo momento cuando se habla del recaudo. Entonces, miremos ese primer momento, la imposición o la obligación. Entonces, desde la imposición, pues ya habíamos tocado el artículo 338 de la Constitución Nacional. Entonces, solo para recapitularlo un poquito, ese artículo 338 tiene dos componentes muy importantes. Primero nos dice quiénes están autorizados para emitir obligaciones de carácter impositivo. Entonces recuerden que aquí vamos a colocar, se va acá mal, ahora sí, entonces lo puedes hacer como Congreso, entonces el Congreso es uno, la Asamblea de carácter departamental, tal vez así mejor, ahora sí, la Asamblea a nivel departamental o los consejos, consejo con C, hay consejos de administración, es con S. Entonces, estas son las únicas entidades que pueden generar obligaciones tributarias a través de unos actos que se conocen como desde el Congreso una ley, desde la Asamblea una ordenanza, ¿cierto? Y desde el Consejo un acuerdo. Esos son los actos que determinan. Y sin importar si es ley, ordenanza o acuerdo, se deben fijar unos elementos que de hecho vamos a recordarlos, porque estoy seguro que ustedes ya los conocen. ¿Cuáles elementos? Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y por supuesto la tarifa. Entonces, miren que si lo quisiera hacer a manera de mapa conceptual es ese. Artículo 338 de la Constitución Nacional. Habla de qué? De la imposición. Primero, ¿quiénes pueden imponer esa obligación? El Congreso a través de una ley, la Asamblea a través de una ordenanza, el Consejo a través de un acuerdo. Y sin importar si es ley, ordenanza o acuerdo, lo que es común denominador para todos es que fijen directamente el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Y de hecho tenemos este cuadrito acá para recordarlos. Sujeto activo, upa. Entonces, sujeto activo. Ese sujeto activo es la entidad administrativa beneficiada directamente por el recaudo del impuesto, por el ingreso de ese impuesto. Entonces, normalmente en el sujeto activo es el Estado, siempre será el Estado. Pero el Estado pues tiene una serie de ¿qué? De entidades y tiene una tipificación de carácter territorial. Entonces, en este caso, pues depende de qué entidad administrativa sea beneficiada. Si estamos hablando de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a nivel nacional, si estamos hablando de una Secretaría de Hacienda departamental, si estamos hablando de una Secretaría de Hacienda distrital, que son las entidades
encargadas de administrar esos recursos y obviamente transmitirlos a cada una de esas entidades territoriales o nacionales. Punto. Luego tenemos es que el sujeto pasivo. Ese sujeto pasivo es el que debe y puede ser tanto una persona natural como jurídica, cualquiera de las dos. Y esa persona natural o, por ley, o jurídica por ley está en la obligación de cumplir con quién, con esas obligaciones de carácter tributario. Ahora bien, viene en lo que siempre he insistido es que puede que muchos seamos sujetos pasivos. Otra cosa es que cumplamos con el hecho imponible o hecho generador. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué es el hecho generador? El hecho generador es esa circunstancia como tal, que de acuerdo a la ley, si yo la realizo, inmediatamente me origina una obligación tributaria. ¿Qué hechos son imponibles o qué hechos son generadores para los diferentes impuestos? Por ejemplo, obtener una renta, vender bienes, prestar servicios, comprar propiedad o bienes y la titularidad también de derechos económicos. La adquisición de bienes, bien sea como compra o como que yo los haya heredado, ¿cierto? O que haya sido una donación. Entonces, miren que hay diferentes hechos generadores, ¿m? En el cual todos podemos ser sujetos pasivos de todos los impuestos, pero una cosa distinta es que yo cumpla con el hecho generador. Entonces, si no cumplo con el hecho generador, esa obligación se interrumpe ahí, ya no me afecta. Ese es el sentido, el deber ser de la interpretación de la norma. Lo que pasa es que, obviamente, lo que buscamos es que conozcamos estos pasos y a partir de conocer esta serie de pasos, pues va a ser mucho más fácil transitar. Y de hecho, esto se nos vuelve algo instintivo, que es como cuando, por ejemplo, usted aprende a montar bicicleta. Pues cuando usted está aprendiendo a montar bicicleta, pues le ponen un par de rueditas y usted va mirando para un lado, va mirando para el otro, va mirando los frenos, va mirando los pedales, ¿sí? Y después de que aprende, pues lo hace de una manera fluida, lo hace rápido, sabe que tiene que estar pendiente de los frenos, de vez en cuando mira los pedales, mira obviamente hacia todos los lados para que no se vaya a estrellar y continúa. O cuando usted está aprendiendo a manejar carro, exactamente lo mismo. Y cuando toma decisiones ya lo hace de manera intuitiva. Entonces, por ejemplo, cuando usted está haciendo análisis de impuestos, pues de una vez cuando le están hablando del hecho generador, del sujeto pasivo, de la base gravable, inmediatamente va identificando hasta dónde va el alcance de esa obligación con la persona natural o jurídica con la que usted está trabajando. Punto. E identifica de manera intuitiva, cuando tenga claro esto, hasta en qué momento se rompe esa obligación. ¿Mm? Pero supongamos que sí, que el hecho gravable, perdón, el hecho generador se dio. Pues si se dio, pues inmediatamente viene otra parte importante y es, a pesar de tener un hecho generador, habré superado los topes para continuar con esa obligación. Entonces usted viene y analiza pues la base gravable. Y aquí también se puede romper esa obligación. Mire que yo soy sujeto pasivo, ¿no? Pues si la ley me determinó que no era, bien. La ley dijo todas las personas, ok. El hecho generador, ok, no lo cumplí, rompí. Lo cumplí, ok, vengo acá. Base gravable. Entonces, dentro de esa base gravable, yo miro si estoy dentro de los límites o de esos topes que tiene la ley. ¿Para qué? Para cuantificar y valorar esa obligación tributaria. Pero, dependiendo del tipo de impuesto, contribución o tasa, pues puede ser, por ejemplo, el número de personas que viven en una vivienda, los litros de gasolina, los litros de alcohol, número de cigarros, en fin. Puede ser impuestos al consumo, ¿cierto? Sobre tasa a la gasolina, en fin. Una serie de cosas que se pueden medir paralelas y complementarias a esta situación.
Entonces, si usted cumple con la base gravable, pues continúa con la obligación. Ya de ahí en adelante, si cumplió con la base, no hay nada que hacer. Y una vez tenga esa base gravable, pues aplíquele la tasa. Y la tasa va a ser que esa proporción, ¿cierto? O ese porcentaje que usted le aplica a la base gravable con el fin de determinar el gravamen. Y esa proporción puede ser de carácter fija o puede ser de carácter variable. Como por ejemplo en el impuesto de renta. En el impuesto de renta es variable porque se determina según un cálculo de VTs, por lo menos desde la parte de personas naturales. Y una vez usted tiene todos esos elementos, pues ya sabe con seguridad cuánto dinero debe cancelar. Esos son los elementos y me devuelvo un poquito. Entonces, ese primer escenario es abarcar la imposición, el impuesto, abarco el tributo desde la imposición. Entonces, ahí ya recordando quiénes pueden, a través de qué tipo de actos, cuáles son los elementos y de hecho aprovechamos y repasamos un poquito esos elementos. Y una segunda etapa es la recaudación, porque no basta solamente con generar esa obligación, yo tengo que estar o tener en correcta sintonía esa obligación, pero pues, ¿cómo va a ser la manera de qué? De lograr el objetivo de recaudo. Entonces, se deben que la ley debe fijar también esos procedimientos y buscar la manera de identificar plenamente, conocer, verificar y cuantificar esos hechos que son grabados. Ahora, en términos de principios, ¿cierto? Pues un principio es que tanto el sujeto activo, o sea, el Estado, como el pasivo, cualquier persona natural o jurídica, en términos de transparencia, deben tener certeza sobre qué, sobre la cuantía, sobre la forma, sobre el término de qué, de esas obligaciones tributarias. ¿Con el ánimo de qué? De que se cumplan en la debida forma. Y dentro del procedimiento tributario ya sabemos que si no se aplican o no se cumplen en la debida forma, pues esa ley también debe decir cuando hay un incumplimiento, si hay un incumplimiento, cómo se va a hacer y cuáles son los procedimientos para qué. Para en primera instancia sancionar o llegado el caso se extingan en caso de qué, de incumplimiento. Entonces, cuando miramos toda esta parte del procedimiento tributario, vamos a encontrar que de aquí se deriva, como lo habíamos visto al principio, el derecho tributario de forma o de proceso. Teniendo en cuenta, como lo muestra acá la gráfica, que esos tributos, ¿cierto? Muestran la relación del Estado, ¿cierto? Con los particulares. Mire que acá, primera instancia, los tributos siendo la manifestación del poder del Estado sobre los ciudadanos, sujeto activo. Genera una relación jurídica entre ambas partes. Si quiere, métala ahí el hecho generador. Y obviamente eso es una función administrativa a cargo del Estado. Entonces, ¿cómo abarca un tributo? Desde la imposición, uno, y desde la recaudación, dos. ¿Y para qué se generan esos tributos? Pues sencillo. Los tributos pues, están formulados ¿para qué? Para colaborar en los ingresos públicos y como ya veíamos al inicio de nuestra presentación, pues esos ingresos públicos son la principal fuente. Hay muchos más, pero por supuesto, en la siguiente clase miraremos un pequeño mapa conceptual a ver de dónde salen todos los recursos del Estado. Pero la principal son los tributos. Y dentro de los tributarios tenemos unos que son de naturaleza corriente y otra no corriente. Miremos estos primeros, los corrientes. Esos son los que regulan o que con cierta regularidad ingresan al patrimonio público.
de alguna manera son casi fijos. Y dentro de esos ingresos corrientes, o sea, los que son más continuos, tenemos, por un lado, los tributarios y los no tributarios. Miremos los tributarios. Pues los tributarios, a nivel de impuestos, ¿sí? Pues esta clasificación también la habíamos visto y son tributarios de carácter directo e indirecto. Entonces, los directos graban la propiedad y los indirectos graban es la prestación del servicio o una venta de un bien. Entonces, tributarios, directos, indirectos. Y de entre los ingresos corrientes, los que son regulares, los no tributarios tenemos, por ejemplo, una tasa, el precio pagado por un servicio público. Como contraprestación, pues recibe el servicio público, el cual canceló. También tenemos las multas. La multa es un valor que impone la ley para sancionar el incumplimiento de esa ley. Y las contribuciones, que son de carácter obligatorio, ¿cierto? Y se dividen en fiscales y parafiscales cuando pasa ¿qué? Cuando se obtiene un beneficio colectivo o particular. Entonces, esos son los ingresos corrientes. Los ingresos no corrientes son ¿cuáles? Aquellos que ingresan de manera esporádica al tesoro público. Y como estamos en contabilidad, pues miren que el Estado funciona como cualquier empresa. Unos ingresos de carácter de operación y otros que no. Unos que son habituales, otros que no. Tenemos empréstitos internos, externos, confiscaciones, donaciones, ventas de activos, recursos de balance, superávit fiscal, cancelación de reservas, entre otros. Esos son los otros tipos de ingresos que en su debido momento los vamos a entrar a profundizar. Para cerrar, en sí, ¿qué pudimos identificar? Primero, los impuestos. Entonces, un impuesto es una prestación pecuniaria que se les exige a los particulares por la vía de la autoría, o sea, una imposición, bien sea a manera de ley, a título definitivo y sin contraprestación. O sea, el impuesto no tiene una contraprestación. Usted pagó el predial, no es que le vengan a arreglar la casa, eso hace parte de las finanzas de su municipio. Sin embargo, son necesarios para la consecución de los fines del Estado Social de Derecho. El ingreso como fuente de financiación. Dentro del impuesto, ¿qué características tenemos? Primera, no tiene consentimiento del contribuyente, quiere decir que es de carácter obligatorio, nada que hacer. Dos, se cobra sin consideración al beneficio que vaya a obtener el contribuyente. Pues aquí no voy a mirar la relación costo-beneficio, eso no existe. El impuesto es uno solo y se va, porque va a servir como fuente de financiación, punto. Y por último, vamos a cerrar con estas tres etapas, uno, dos y tres. Esas tres etapas que dan origen al impuesto, que de alguna manera las hemos venido desarrollando, pero pues queríamos cerrar la sesión con eso. Y recordar que el impuesto tiene un recorrido. Tres momentos tiene el impuesto. El primero, desde la parte legislativa, cuando el Congreso, Asamblea o en su defecto el municipio expide la ley, ordenanza o acuerdo que le da origen al impuesto. Luego viene una segunda parte que es la fáctica, y en esta parte fáctica pues se da cuando el contribuyente realiza el supuesto hecho contemplado en la norma. O sea, el contribuyente se entera de esa ley, ordenanza o acuerdo y
lo pone en práctica, lo aplica, cumpliendo con todas las obligaciones. Y una parte administrativa que se puede dar de dos maneras. Primero, como mano derecha para el contribuyente cuando hace el cumplimiento de la obligación de forma que voluntaria. Y como ente de cobro cuando el contribuyente no cancela, entonces debe hacerlo a través de un proceso coactivo por parte de la administración que tenga cargo de ese impuesto. Entonces, desde la parte de los impuestos tenemos esa parte, uno, de carácter legislativa, dos, de la parte fáctica y tres, desde la parte administrativa. Para nosotros como contadores, a manera de reflexión, para el contador, primero, este punto 1 nos exige una permanente actualización de todas las normas. Un contador que no esté actualizado es un contador que no es competitivo. Un contador que no es competitivo es un contador que puede generar eventuales perjuicios al cliente y cuando se generan perjuicios al cliente, pues hay una serie de responsabilidades y dependiendo de la gravedad, puede ser de carácter disciplinario, de carácter civil y Dios no lo quiera de carácter penal. De manera fáctica, como entes de interpretación de la norma, ¿cierto? Ante nuestros clientes, ¿para qué? Para que exista el cumplimiento de obligaciones. Y cuando hay ese cumplimiento de obligaciones, ojalá y en la mayoría de las veces desde la parte administrativa, solamente con las herramientas para el cumplimiento, y si no cumplimos, pues habrá que asumir y participar de esos procesos de cobro coactivo que no son para nada agradables. Esto, mis queridos amigos, era un recorrido por el derecho tributario que hace parte de nuestro componente de hermenéutica tributaria. Y hoy a manera de actividad, en donde me interesa que quedaran claras las connotaciones de impuesto, contribución y tasa, que normalmente las tres les llaman tributos de manera general, pues la invitación es a que realice un cuadro comparativo en donde va a coger 5 impuestos, 5 contribuciones, 5 tasas. De cada uno, pues me va a contar cuál es la finalidad, ¿cierto? Es el impuesto a la renta. Ok, el impuesto a la renta sirve para gravar el patrimonio y los ingresos. No, perdón. Primero los ingresos y el patrimonio de las personas como fuente de financiación del gobierno, en fin. Y en cada uno de esos 5 impuestos, pues coloque los elementos. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y la tarifa. Entonces, 5 impuestos, 5 contribuciones, 5 tasas, cuál es su finalidad y obviamente hablar de esos elementos. Y una vez los termine, pasa a la plataforma, a la pestaña de recursos y la sube. Lo puede hacer escrito, no hay problema si lo quiere hacer. Lo puede hacer con cualquier herramienta de Office, ¿sí? O lo puede hacer con cualquier herramienta en línea, no tengo ningún problema. Aquí cuando hablo de Office puede ser un PPT, un PowerPoint, un Excel, si se aventura y lo quiere hacer en Word también, no hay problema. Recuerde que el plazo es hasta la medianoche para entregar. Pues de mi parte, como siempre, no es más, agradecerles como siempre por el tiempo, por la disposición y como siempre, espero que el video haya sido de su agrado. Un abrazo para todos y que estén bien.